Buenos días, alumnitos del tercer grado de primaria. Les saluda la profesora Sharon y nosotros Espino y el día de hoy vamos a estudiar clasificación de la materia. La materia se va a clasificar en sustancia pura y mezcla, pero a su vez la sustancia pura se va a clasificar en elemento y compuesto y la mezcla en homogénea y heterogénea. A continuación vamos a describir cada una de ellas. La sustancia es la materia homogénea que está constituida por una sola clase de átomos o de moléculas. Acá vamos a estudiar a dos clases de sustancias, a los elementos químicos y a los compuestos. Los elementos químicos son las sustancias más simples que se encuentran en el planeta y se van a representar por símbolos. Van a estar constituidos por una sola clase de átomos. ¿Qué elementos químicos conocemos? Aproximadamente 109 elementos químicos en la actualidad en la tabla periódica, pero vamos a mencionar algunos de ellos. Plata, su símbolo es Ag. Cobre, su símbolo es Cu. Oro, su símbolo es Au. Mercurio, su símbolo es Hg. Hierro, su símbolo es Fe. Calcio, Ca. Helio, He, neón, Ne, argón, Ar, carbono, C, hidrógeno, H, oxígeno, O, nitrógeno, N, cloro, Cl. Los elementos químicos van a ser las sustancias más simples de la materia y se van a representar por símbolos. Ya más adelante vamos a conocer en la tabla periódica que los elementos químicos se van a ordenar en tres grupos, en metales, no metales y gases nobles. Por ejemplo, un metal es la plata, un no metal, el carbono, y un gas noble, el helio. Los seres humanos también tienen elementos químicos dentro de su cuerpo. Por ejemplo, nosotros necesitamos del oxígeno, que es un gas que necesitan los seres vivos para poder vivir. Los huesos tienen calcio. El calcio es un elemento químico que forma los huesos de los seres humanos, los huesos en los animales. Y el hierro, que es un elemento químico que forma la hemoglobina, que es la proteína que da el color a la sangre. El otro tipo de sustancia pura son los compuestos. Son aquellos que van a estar formados por dos o más elementos diferentes y se van a representar por fórmulas químicas. Ejemplos de compuestos: el agua, su fórmula H2O. Anhídrido carbónico o también llamado dióxido de carbono, su símbolo CO2. Ácido sulfúrico, H2SO4, metano, CH4, amoníaco, NH3. Son los compuestos que están representados por sus fórmulas. A continuación, algunos ejemplos de compuestos. Este es el agua, su fórmula del agua, H2O. ¿Qué significa H2O? Que tiene dos átomos de hidrógeno. Ya acá vemos, un átomo, dos átomos de hidrógeno. Y uno solo de oxígeno, y uno solo. Cuando se unen dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno, forman un compuesto llamado agua y está representada por su fórmula H2O. El CO2, también llamado dióxido de carbono, es aquel compuesto que elimina las fábricas, que elimina que se encuentra en el humo de los carros y que va a estar conformado por un átomo de carbono y dos de oxígeno. Un átomo de carbono y dos de oxígeno. Y la fórmula del metano es CH4. ¿Qué significa? Que tiene un átomo de carbono y cuatro átomos de hidrógeno. El metano es un tipo de gas que es utilizado para las industrias. La segunda clasificación de la materia son las mezclas, que van a estar formadas por dos o más sustancias que no reaccionan químicamente, pero que cada sustancia va a conservar su propiedad. Ejemplo, los jugos de fruta, la sopa.
Existen dos tipos de mezclas. La homogénea, que es aquella mezcla donde no se puede distinguir las sustancias que los componen. Forman una sola fase, como el agua potable, como el vinagre, como el acero, como el bronce. El agua potable va a estar formada de agua y cloro. Son dos sustancias que se van a unir y van a formar una mezcla homogénea. Tú acá en este ejemplo no puedes ver cuál es cloro y cuál es agua. Es por eso que se dice que es una sola fase. No se distinguen los componentes. Igual que con el vinagre, que está formado por ácido acético y agua. El acero está formado por hierro y carbono. Y el bronce por cobre y estaño. El otro tipo de mezcla es la mezcla heterogénea. Sí es fácil de distinguir los componentes y están formados por dos o más sustancias. Ejemplo, el agua y el aceite. Puedes ver dos fases, una fase, dos fases. Es una mezcla heterogénea. Igual con las gaseosas. Tú cuando sirves una gaseosa puedes observar en tu vaso la fase líquida y la fase gaseosa, que son esas burbujitas que salen de tu vaso. Hay dos fases, por lo tanto es una mezcla heterogénea. Y el concreto, que también es un tipo de mezcla heterogénea porque está formado por cemento, piedra chancada. Entonces, pequeños, el día de hoy hemos estudiado la clasificación de la materia. Nos vemos en una próxima clase. Muchas gracias.